¡No jodas! ¡No mames! ¿Alguna vez han sentido que algo grande se está armando, pero nadie lo reconoce hasta que ya explotó? ¿Qué sucede detrás de una tragedia que parece accidente, cuando los hilos de lo que ocurrió apuntan a sombras, convenios al margen y permisos que parecen papel mojado? Hoy no hablaremos solo de fuego, hablaremos de lo que ardía antes de la llama más visible. El 10 de septiembre, alrededor de las 14:20 horas, una pipa de gas LP con capacidad para unos 49.500 litros volcó bajo el puente de la Concordia, en Iztapalapa, justo sobre la calzada Ignacio Zaragoza. En segundos, lo que parecía un vehículo más desplazándose en una ciudad congestionada se convirtió en un infierno. Llamas, humo, gente corriendo, vidrios y metal retorcidos. Quienes lo vivieron dicen que el viento arrastró el gas antes de que la explosión diera paso al horror. ¿Era legal que esa pipa circulara por esa ruta? ¿Tenía todos los permisos, los seguros, las revisiones necesarias? ¿El conductor sabía que los frenos no respondían bien, como se ha reportado en varios medios? Porque las preguntas no son menores. Estamos hablando de decenas de heridos, de vidas que se cruzaron con una falla mecánica, una curva peligrosa, una documentación incompleta. La empresa dueña de la unidad es Transportadora Silsa, parte del gigante Grupo Tomsa. Se dice que tenían seguros, pero reguladores como ASEA afirman que no existía registro vigente ante ellos. ¿Coincidencia o complicidad de quienes deberían garantizar seguridad? Las cifras preliminares hablan de 8 muertos, más de 90 heridos, algunos con quemaduras gravísimas, personas atrapadas en autos convertidos en brasas. Dijeron que hubo exceso de velocidad, impacto con muros de contención, volcadura, fisura grande en el tanque, fuga de gas. Dijeron que el vehículo tenía permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía. Pero también hay dudas sobre los seguros ambientales, la responsabilidad civil, el cumplimiento de normatividad técnica, cosas que solo importan cuando algo salió mal. ¿Por qué ahora las autoridades señalan que ciertos seguros no estaban registrados ante ASEA, cuando la empresa insiste en que sí existen? Hoy iniciaremos un viaje incómodo. Vamos a revisar lo que se dice, lo que se oculta, lo que los documentos parecen permitir y lo que permiten las sombras. Porque a veces, detrás de las cifras oficiales, hay líneas que alguien no quiere que conectemos. Y si no las unimos, jamás sabremos si esto fue accidente, negligencia o algo más. El puente de la Concordia siempre ha sido un punto caótico. Tráfico interminable, bocinas, ambulantes, peatones que cruzan entre autos. Ese martes, nada parecía distinto, hasta que la pipa perdió el control. Primero, un derrape extraño. Después, el impacto brutal contra el muro de contención. Y en cuestión de segundos, el aire se llenó de un olor fuerte, penetrante, que cualquiera en la zona reconoció de inmediato: gas. Los testigos cuentan que la gente comenzó a correr sin dirección, como estampida. Algunos gritaban «va a explotar», y otros apenas entendían lo que ocurría. La pipa quedó atravesada, su tanque agrietado, liberando una nube invisible que se extendía rápido por los carriles. Lo que siguió fue un silencio extraño, un par de segundos de incertidumbre, y luego, el estruendo. Una onda expansiva tan fuerte que levantó autos, rompió vidrios a decenas de metros y convirtió la vialidad en una escena de guerra. Los bomberos describieron lo que encontraron como un infierno abierto. Autos en llamas, gente atrapada pidiendo auxilio, y cuerpos que quedaron desvanecidos entre fierros retorcidos. Los primeros reportes hablaban de al menos 8 muertos confirmados y más de 90 heridos. Algunos fueron trasladados con quemaduras de segundo y tercer grado, otros quedaron hospitalizados con pronósticos reservados. Pero lo que no dicen los reportes oficiales es el nivel de desesperación que se vivió. Padres corriendo con sus hijos en brazos, mujeres con el rostro quemado implorando agua, transeúntes que intentaban salvar a desconocidos mientras las llamas seguían creciendo. Uno de los sobrevivientes relató que vio como un taxi quedó atrapado justo detrás de la pipa. Intentó abrir las puertas, pero el calor lo obligó a retroceder. Escuché los gritos, pero no pude hacer nada, dijo, con la mirada perdida. Esa frase se repitió entre varios: no pudieron hacer nada. La ciudad reaccionó con rapidez, sí. Llegaron decenas de patrullas, ambulancias, helicópteros de emergencia. Pero la magnitud del desastre superó todo protocolo. El fuego alcanzaba tal altura que se veía desde varios puntos de la ciudad. Y mientras en el lugar reinaba el caos, en redes sociales circulaban los primeros videos: explosión, humo, personas corriendo descalzas, sirenas mezcladas con gritos. La tragedia ya estaba en todas las pantallas. Lo curioso es que, incluso entre el desastre, empezaron a surgir dudas.
Algunos vecinos afirmaban que esa ruta no debía ser transitada por vehículos de ese tamaño. Otros decían que habían denunciado antes fugas de gas en pipas similares de la misma empresa. Y había un rumor persistente: la pipa no tenía mantenimiento adecuado. Aquí es donde la historia comienza a torcerse. Porque si fue un accidente inevitable, ¿por qué hay tantos vacíos en la información oficial? ¿Por qué las autoridades insisten en que todo estaba en regla, mientras reguladores ambientales contradicen esa versión? ¿Y cómo es posible que una empresa del tamaño de Silsa, que mueve miles de litros de gas diariamente, no tenga sus papeles claros? El infierno de la Concordia no terminó con el fuego apagado. Lo que ardió después fueron las inconsistencias. Y es ahí donde aparecen las primeras grietas en la versión oficial. En los primeros comunicados, las autoridades fueron rápidas: exceso de velocidad, volcadura, fuga de gas, explosión. Caso cerrado. Pero, ¿no es demasiado cómodo? ¿No es sospechoso que un hecho de esta magnitud se intente reducir a una simple falla humana? Apenas se empezaron a revisar los documentos, aparecieron las primeras grietas. La pipa estaba registrada a nombre de Transportadora Silsa, subsidiaria de Grupo Tomsa, uno de los gigantes del gas LP en México. Según la empresa, todo estaba en orden: permisos de transporte, pólizas de seguro, revisiones mecánicas. Pero la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA, lanzó un dato incómodo: ellos no tenían registro vigente de las pólizas ambientales. Y si esas pólizas no estaban registradas, ¿quién asumirá la responsabilidad por los daños causados a viviendas, autos y comercios? Además, hubo reportes internos que hablaban de fallas mecánicas previas en unidades similares de la empresa. Frenos que se recalentaban, tanques que mostraban corrosión, conductores que denunciaban jornadas extenuantes sin mantenimiento real a los vehículos. ¿Casualidad que justo esa unidad terminara en una tragedia? El punto más delicado llegó cuando se filtró que, aunque la pipa sí tenía autorización de transporte expedida por la Comisión Reguladora de Energía, el documento tenía irregularidades. Firmas digitales que no coincidían, permisos renovados de manera express, incluso rumores de que algunos papeles habían sido liberados gracias a gestiones poco transparentes. En un país donde el negocio del gas mueve millones diarios, los favores burocráticos no son un secreto. Y mientras las autoridades locales pedían calma, las víctimas exigían respuestas. Familias enteras quedaron sin hogar por la onda expansiva, pequeños negocios se perdieron en cuestión de segundos. ¿Quién pagará por eso? El gobierno de la Ciudad de México prometió apoyos, pero nadie aclaró qué tan vinculada está la empresa en la reparación del daño. El discurso oficial empezó a tambalear cuando se hicieron públicas las contradicciones entre lo que aseguraba Silsa y lo que decía ASEA. La empresa mostraba documentos, pero los reguladores aseguraban que no tenían registro de ellos. Y aquí aparece una pregunta clave: ¿los seguros existen pero no se registraron, o simplemente son papeles creados para cubrirse después del accidente? Los vecinos de Iztapalapa tampoco ayudaron a la versión oficial. Varios afirmaron que habían denunciado antes a la empresa por circular con pipas deterioradas en zonas altamente pobladas. Nadie los escuchó. Y ahora, después de una tragedia que dejó muertos y decenas de heridos, los mismos funcionarios que ignoraron las quejas dicen estar investigando. En menos de una semana, el relato del accidente dejó de sonar como un evento aislado y comenzó a aparecer una historia de negligencia sistemática. Una negligencia tan grande que inevitablemente apunta hacia algo más: corrupción. Porque si los documentos no cuadran, si los permisos parecen a modo y si los seguros son un misterio, la pregunta no es si hubo corrupción, la pregunta es quién la permitió. Para entender lo que pasó en la Concordia, hay que mirar más allá del humo. La pipa no era de una empresa pequeña, improvisada, ni de un operador independiente. Era de Transportadora Silsa, filial de Grupo Tomsa, uno de los gigantes del gas LP en México y América Latina. Y cuando hablamos de gigantes, no hablamos solo de litros de gas. Hablamos de contratos millonarios, influencia política y un historial de sanciones que, en cualquier otro país, los habría dejado fuera del mercado. Grupo Tomsa controla una buena parte de la distribución de gas LP en México. Sus pipas están en casi todos los estados, sus plantas abastecen colonias enteras, y su nombre se mezcla con el de políticos locales y nacionales. No es cualquier empresa, es un monstruo con tentáculos en cada eslabón de la cadena. Y, como todo monstruo, ha tenido momentos en que sus sombras se han hecho visibles. En el pasado, Tomsa y sus subsidiarias han enfrentado sanciones por prácticas monopólicas, investigaciones por colusión en precios y señalamientos por presionar al mercado para asfixiar a competidores. ¿Qué significa eso? Que no solo venden gas, moldean las reglas del juego. En un mercado donde miles de familias dependen del cilindro que llega a su puerta, tener ese poder equivale a tener el control de la vida diaria de millones de mexicanos.
Silsa, la dueña de la pipa accidentada, ya había sido señalada en varias ocasiones. Inspecciones que revelaban deficiencias en sus unidades, multas que parecían más un trámite administrativo que una sanción real. Y aquí aparece el problema. ¿Cómo puede seguir circulando una empresa con ese historial sin que nadie ponga un alto? La respuesta está en la forma en que el negocio del gas se entrelaza con la política. Los permisos de transporte, almacenamiento y distribución no se obtienen de la nada. Requieren la firma de reguladores, la validación de inspectores y muchas veces, la bendición silenciosa de quienes ocupan oficinas clave. Y cuando una empresa de este tamaño se enfrenta a un trámite, no lo hace en la misma fila que los demás. Pero volvamos al accidente. Silsa asegura que contaba con todos los seguros requeridos, incluyendo los ambientales. Sin embargo, la ASEA insiste en que no tiene constancia de ello. ¿Estamos frente a un error burocrático o ante la fabricación de pólizas para cubrirse después del desastre? La sospecha no es menor. Si se llegara a comprobar que los seguros eran falsos o inexistentes, estaríamos hablando de fraude y de complicidad al más alto nivel. En este punto, la tragedia de la Concordia ya no se lee como un accidente aislado, sino como un síntoma de algo más grande, la forma en que las empresas del gas han operado durante años con privilegios y silencios comprados. Y si añadimos que Grupo Tomsa tiene antecedentes de haber sido sancionado en otros países, la pregunta se vuelve más incómoda: ¿qué tanto se puede confiar en una compañía que ya ha sido sorprendida manipulando las reglas? El gas mueve dinero. Mucho dinero. Y en México, donde millones dependen de él, ese dinero compra algo más que permisos, compra impunidad. Por eso nos sorprende que, después del accidente, en lugar de ver renuncias o sanciones inmediatas, lo que vimos fue un desfile de comunicados confusos. Todos hablan, todos opinan, pero nadie se hace realmente responsable. Y aquí aparece otra pista oscura: los seguros. Porque detrás del negocio del gas está el negocio de las aseguradoras. Y lo que parecía un trámite administrativo empieza a sonar como un fraude a gran escala. Después del fuego, llegaron las pólizas. Como siempre, los seguros aparecieron en los discursos oficiales: la empresa cuenta con cobertura, las víctimas serán atendidas, no habrá impunidad. Palabras de manual. Pero en los documentos, las cosas no cuadran. Silsa aseguró públicamente que tenía seguros de responsabilidad civil, cobertura ambiental y protección para terceros. Sonaba convincente, hasta que la ASEA contradijo esa versión. En sus registros no había constancia de esas pólizas. La pregunta es simple: ¿cómo puede circular una pipa de casi 50.000 litros sin un seguro validado por la autoridad? Aquí es donde todo empieza a oler raro. Hay versiones que indican que las pólizas sí existen, pero que no estaban registradas porque fueron contratadas con aseguradoras de papel. Compañías pequeñas, sin respaldo real, que ofrecen documentos baratos que cumplen con el trámite burocrático pero que, al momento de una tragedia, no pagan un solo peso. En otras palabras, seguros fantasmas. Y el truco no es nuevo. En el sector transporte, varias empresas han sido sorprendidas con pólizas falsas o con contratos firmados con aseguradoras que funcionan como fachadas. Se imprimen documentos con sellos que parecen oficiales, se cargan en expedientes, y de pronto, la autoridad que debería verificar simplemente los da por válidos. ¿Corrupción? ¿Negligencia? ¿Ambas? La tragedia de la Concordia puso este tema en evidencia porque las víctimas no son un número, son familias enteras que perdieron casas, autos y negocios. ¿Quién pagará esos daños si el seguro no responde? La respuesta oficial, hasta ahora, ha sido ambigua: el gobierno apoyará a los afectados. Una frase que, en realidad, significa que los contribuyentes terminarán cubriendo lo que debía cubrir una aseguradora. Pero no es solo un asunto de dinero. Si se confirma que las pólizas de Silsa eran falsas o estaban mal registradas, hablamos de un fraude estructural. Un fraude que no podría existir sin la complicidad de funcionarios dispuestos a mirar hacia otro lado. Porque cada póliza debe pasar por ventanillas, firmas, sistemas digitales. Y alguien permitió que circulara sin estar en regla. Lo más inquietante es que este caso puede ser apenas la punta del iceberg. ¿Cuántas pipas más circulan hoy con documentos falsos? ¿Cuántas aseguradoras de papel siguen operando bajo la mirada indiferente de los reguladores? Y lo más peligroso, ¿cuántos funcionarios están dentro de este negocio, recibiendo beneficios a cambio de silencio? El fuego de la Concordia reveló más que una falla mecánica. Reveló un sistema que se sostiene sobre documentos fantasmas, sobre seguros que no existen y sobre autoridades que firman sin revisar. ¿Y si eso se confirmó en un accidente tan grande? ¿Qué podemos esperar de todos los que ocurren en silencio y nunca llegan a los titulares? La historia ya no trata solo de Silsa. Ahora se trata de la red de corrupción que mantiene vivo un negocio donde el riesgo se convierte en mercancía.
Y ese hilo nos lleva directo al corazón del problema, la corrupción institucionalizada. Hablar de un accidente aislado es cómodo. Da tranquilidad. Fue el chofer, fueron los frenos, fue la curva. Explicaciones simples para una tragedia compleja. Pero basta rascar un poco para descubrir que no fue un evento único, sino la consecuencia de un sistema que funciona con la misma precisión que un reloj suizo, el reloj de la corrupción. Un exinspector de la ASEA, conocido con el alias de Serpiente, relató cómo operaba ese engranaje. Decía que las revisiones técnicas eran un simple teatro. Antes de cada inspección, los supervisores de Silsa recibían la visita de funcionarios que ya sabían el resultado: la pipa está en regla. El intercambio era sencillo: sobres discretos, depósitos en cuentas imposibles de rastrear y, en ocasiones, favores políticos. ¿El monto? Dependía del nivel. Un inspector de campo podía recibir entre 50 y 200,000 pesos por flexibilizar una revisión. Supervisores, hasta 400,000 por acelerar permisos. Y los de arriba, los de corbata y oficina, recibían cantidades que mejor ni imaginar. El sistema estaba tan aceitado que algunos inspectores ni siquiera se molestaban en salir al campo. Firmaban desde sus escritorios informes completos sobre unidades que jamás habían visto. Y, curiosamente, esas unidades pasaban todas las pruebas, aunque después explotaran en plena hora pico. La corrupción, en este caso, no era desorden. Era estructura. Una cadena de favores que iba desde el mecánico presionado para modificar compartimentos hasta el directivo que recibía millones por garantizar que nadie preguntara nada. No se trataba de negligencia accidental. Era un negocio. Los agentes encubiertos lo confirmaron. Pipas llegaban de madrugada a talleres improvisados, donde se le soldaban compartimentos adicionales. Ahí se mezclaba gas legal con combustible irregular. Todo ocurría bajo la mirada de supervisores que sabían perfectamente lo que pasaba, pero cuya firma bastaba para que la pipa saliera en regla. Y es aquí donde surge la pregunta que más incomoda: ¿cómo pudo sostenerse este sistema durante años sin que nadie lo detuviera? La respuesta no está en los mecánicos ni en los choferes, sino en la red de complicidad institucional. Inspectores que cobraban en efectivo, funcionarios que aceleraban permisos a cambio de sobornos y oficinas enteras que servían más como gestorías privadas que como organismos reguladores. Un dato escalofriante lo revela todo: en los últimos 5 años, varias rutas de transporte de gas fueron restringidas bajo argumentos técnicos. Pero esas restricciones siempre terminaban beneficiando a las mismas empresas. ¿Coincidencia?, dirán algunos. ¿Manipulación de mercado?, responderán los que conocen el negocio. Porque cada ruta restringida eliminaba competencia y dejaba el camino libre a quienes sabían pagar. Y lo más peligroso es que no se trataba de corrupción improvisada. Era corrupción asegurada con chantajes. Según testimonios, algunos funcionarios que se resistieron fueron fotografiados, grabados o presionados con información comprometedora. No era suficiente comprar silencio, había que blindarlo. De esa forma, incluso si alguien quería denunciar, sabía que estaba atrapado en un sistema donde hablar significaba arruinar su vida. Cuando estalló la pipa de la Concordia, lo que explotó no fue solo el gas. Explotó un modelo de negocio basado en sobornos, documentos falsos y negligencia institucional. Un modelo que, lejos de desaparecer, se regenera como una hidra: cortas una cabeza y aparecen 2 nuevas. Lo más aterrador es que los responsables principales nunca aparecen en la escena del crimen. Los mecánicos mueren en silencio, los choferes quedan como culpables fáciles y los funcionarios de escritorio siguen firmando papeles como si nada hubiera pasado. El sistema se alimenta de piezas reemplazables, mientras los verdaderos beneficiarios permanecen intocables. Y mientras tanto, el discurso oficial insiste en reducirlo todo a un exceso de velocidad. Como si el infierno de Zaragoza pudiera explicarse con un simple acelerador pisado de más. La corrupción, en este caso, no fue un detalle secundario. Fue el combustible invisible que preparó la explosión mucho antes de que el gas saliera del tanque. En los noticieros aparecieron las cifras frías: 8 muertos, más de 90 heridos, decenas de autos y viviendas afectadas. Números. Pero detrás de esos números había vidas que no caben en una estadística. Rosa, comerciante de 52 años, vendía jugos en un puesto justo bajo el puente de la Concordia. Ese día, su hija la acompañaba porque iba a la escuela más tarde. Cuando la pipa explotó, las dos quedaron atrapadas en un muro de fuego. Rosa murió en el hospital 2 días después. Su hija sobrevivió con quemaduras graves. Hoy la familia lucha por cubrir gastos médicos que ningún seguro reconoce. Otro caso es el de Martín, taxista. Estaba esperando pasaje en el semáforo cuando el estallido lo lanzó contra el parabrisas.
Su coche quedó reducido a chatarra. Él sobrevivió, pero no puede volver a manejar por las lesiones en sus piernas. La empresa le prometió apoyo, pero hasta ahora solo ha recibido llamadas evasivas y papeles que nadie firma. Y luego están los vecinos. Familias enteras que perdieron sus casas porque el fuego alcanzó paredes y techos de lámina. Muchos rentaban en esa zona, por lo que ni siquiera califican para apoyos de vivienda. En pocas palabras, quedaron en el aire. Lo más cruel es que la narrativa oficial los ha reducido a daños colaterales. Como si sus pérdidas fueran inevitables, como si nadie debiera responder por ellas. Y sin embargo, son estas historias las que revelan con más claridad la injusticia del sistema. Porque mientras la empresa discute si sus pólizas estaban registradas o no, mientras las autoridades intercambian comunicados, la vida de estas personas cambió para siempre. Las víctimas invisibles son también las que no aparecieron en los titulares. Quienes respiraron humo tóxico y hoy tienen problemas respiratorios. Quienes perdieron el único ingreso familiar al quedarse sin auto, sin local, sin mercancía. Y todos ellos enfrentan el mismo muro, la burocracia que les pide papeles que se quemaron en la explosión, comprobantes que nunca existieron, seguros que eran una mentira. La pipa explotó en cuestión de segundos. Pero las vidas de las víctimas se consumen lentamente, entre trámites, indiferencia y promesas incumplidas. Y lo más doloroso es que, para el sistema, ya dejaron de existir. Se convirtieron en víctimas invisibles. Tras la explosión, la reacción oficial fue inmediata y predecible. Conferencias de prensa con frases hechas, se investigará a fondo, se apoyará a las víctimas, no habrá impunidad. Pero el tiempo pasó y las promesas se diluyeron en la rutina de la política mexicana. La jefa de gobierno habló de apoyos económicos, mientras funcionarios de la ASEA y de la Comisión Reguladora de Energía se limitaron a dar comunicados ambiguos. Nadie asumió responsabilidad directa. Todos señalaron a alguien más. El conductor, la empresa, los permisos, los seguros. Como si el sistema regulador fuera un fantasma que nada tiene que ver. Pero hay preguntas que siguen sin respuesta. ¿Quién firmó los permisos express que permitieron que esa pipa circulara? ¿Por qué los seguros que la empresa mostró no aparecen en los registros de la ASEA? ¿Por qué las denuncias vecinales sobre pipas deterioradas fueron ignoradas? Lo más revelador fue el contraste entre la rapidez con la que se criminalizó al chofer y la lentitud con la que se investigó a la empresa y a los reguladores. En cuestión de horas, el conductor ya era señalado como responsable. Pero para revisar las pólizas, las rutas y los permisos, semanas de silencio. Ese silencio no fue casualidad. Es el mismo que cubre tantos otros escándalos en México. Funcionarios que prefieren callar antes que admitir que las instituciones que representan son parte del problema. Porque aceptar la verdad sería reconocer que hubo negligencia estructural, corrupción encubierta y complicidad oficial. La tragedia de la Concordia no se convirtió en un punto de quiebre político. No hubo renuncias, no hubo sanciones ejemplares, no hubo cabezas rodando en la burocracia. Lo único que quedó fue un discurso tibio, cuidadosamente diseñado para que la indignación ciudadana se desgastara con el tiempo. El silencio, en este caso, no fue omisión. Fue estrategia. Una estrategia para que la tragedia se olvidara, para que la empresa siguiera operando y para que los responsables reales nunca tuvieran que responder ante un juez. Y así, mientras las víctimas siguen esperando justicia, los funcionarios siguen firmando papeles, como si nada hubiera pasado. El expediente oficial sobre la explosión parecía limpio. Exceso de velocidad, volcadura, fuga, incendio. Caso cerrado. Pero en los pasillos de la burocracia comenzaron a circular papeles que contradicen esa versión. Documentos internos, memorandos filtrados y correos electrónicos que nunca estuvieron destinados a ver la luz pública. Uno de esos informes, fechado apenas un mes antes del accidente, señalaba que varias unidades de Silsa presentaban riesgos críticos en el sistema de frenado. El documento llevaba el sello de un supervisor de la ASEA y la nota de seguimiento, pendiente de corrección por parte de la empresa. Esa corrección nunca ocurrió. Y aún así, las pipas siguieron circulando. Otro memorando interno, filtrado desde la Comisión Reguladora de Energía, mostraba la renovación express del permiso de transporte de la pipa accidentada. En condiciones normales, un trámite así toma semanas. En este caso, se resolvió en menos de 72 horas. Lo más grave, la firma digital que aparece en el permiso no coincide con la registrada oficialmente por el funcionario responsable. Falsificación o alguien prestó su clave a cambio de un favor. La narrativa oficial insistió en un accidente fortuito. Pero los documentos filtrados cuentan otra historia, una pipa con fallas mecánicas conocidas, un permiso otorgado con irregularidades y seguros probablemente falsos. El patrón es evidente,
Lo que se oculta no es un error aislado, sino la prueba de un encubrimiento. Y lo más alarmante es que, de no haberse filtrado esos papeles, nadie sabría la verdad. Porque el sistema está diseñado no para proteger a los ciudadanos, sino para protegerse a sí mismo. Las pruebas ocultas muestran que la tragedia de la Concordia no fue inevitable. Fue permitida. Y esa es la diferencia entre un accidente y un crimen. Cada pista encontrada lleva al mismo destino, la impunidad. No importa cuántos documentos filtrados existan, cuántos reportes de fallas se ignoren o cuántos muertos deje una explosión. Al final, las piezas siempre encajan para proteger a los mismos, a la empresa y a los funcionarios que la sostienen. El negocio del gas en México no se mueve solo con cilindros y pipas. Se mueve con favores políticos. Durante años, Grupo Tomsa y sus filiales han cultivado relaciones estratégicas con autoridades locales y federales. Donaciones disfrazadas, patrocinios de campañas, contratos inflados con gobiernos estatales. La fórmula es simple: invierten en política para blindarse en los tribunales. Por eso, después del estallido de la Concordia, no vimos renuncias ni sanciones. Lo que vimos fue un cierre de filas. Funcionarios defendiendo la legalidad de los permisos, comunicados que repetían la palabra accidente como un mantra y promesas de apoyo que nunca se cumplieron. Una narrativa diseñada no para esclarecer, sino para enterrar el caso. El blindaje también se ve en los procesos judiciales. Las demandas de las víctimas avanzan con una lentitud desesperante. Expedientes que cambian de mesa, jueces que piden más pruebas, citatorios que nunca se entregan. Mientras tanto, la empresa sigue operando con normalidad. En los hechos, parece intocable. Y no es casualidad. Porque detrás de cada trámite atorado hay un engranaje de influencia. Abogados cercanos a políticos, asesores que trabajaron en reguladoras y ahora defienden a las empresas, funcionarios que simplemente pierden documentos clave. El sistema está diseñado para que nada prospere en contra de quienes saben mover los hilos. Un dato revela el tamaño del blindaje. Después del accidente, la Secretaría de Energía anunció revisiones extraordinarias a las pipas de Silsa. ¿El resultado oficial? Ninguna irregularidad grave. El mismo grupo de pipas que días antes era señalado por fugas y frenos defectuosos, de pronto, aparecía en perfectas condiciones. Un milagro burocrático. La impunidad en este caso no es pasiva, es activa. Es un escudo tejido con hilos políticos, económicos y judiciales. Un escudo que no solo protege a los responsables, sino que asegura que el negocio siga funcionando como si nada hubiera pasado. La explosión de la Concordia fue una advertencia. Pero mientras el negocio del gas siga blindado por la impunidad, esa advertencia se repetirá. Y la próxima vez, tal vez el costo sea aún más alto. La explosión de la Concordia no solo dejó humo, fuego y ruinas. También dejó una herida en la memoria colectiva. Porque aunque los discursos oficiales intentaron minimizarlo, para la gente común la tragedia fue un recordatorio brutal. Cualquiera puede estar en el lugar equivocado cuando un sistema corrupto falla. En redes sociales, los primeros videos se volvieron virales en minutos. Imágenes de autos envueltos en llamas, de personas corriendo desesperadas, de cuerpos tendidos en el pavimento. Miles de comentarios coincidían en lo mismo: esto no fue accidente. La indignación se multiplicó porque las explicaciones oficiales no cuadraban con lo que la gente vio con sus propios ojos. Vecinos de Iztapalapa organizaron asambleas improvisadas, donde recordaron que ya habían denunciado antes el paso constante de pipas en mal estado. Siempre sabíamos que iba a pasar algo, pero nadie nos escuchó, dijeron varios. Y esa frase resume el sentir general: la tragedia no sorprendió, solo confirmó lo que ya temían. Las víctimas se convirtieron en símbolo de resistencia. Familiares de los heridos marcharon exigiendo justicia, aunque pronto se toparon con la indiferencia de las autoridades. Aún así, su voz comenzó a amplificar el debate: ¿cuántas otras empresas circulan con permisos irregulares? ¿Cuántas tragedias más se ocultan bajo el pretexto del accidente? El eco también alcanzó a los medios independientes, que encontraron en este caso un ejemplo perfecto de la mezcla entre negligencia empresarial y corrupción política. Artículos, reportajes y podcast comenzaron a conectar los puntos, revelando a una audiencia cada vez más cansada de las mismas historias repetidas de impunidad. Pero no todo fue indignación. También hubo miedo. Muchos vecinos reconocieron que prefieren callar porque temen represalias. Porque en México, denunciar a empresas poderosas y a funcionarios corruptos puede tener consecuencias graves. El eco de la Concordia, entonces, no solo fue un grito, también fue un silencio resignado. La sociedad mexicana, marcada por tantas tragedias, aprendió una vez más que la justicia no llega sola. Que detrás de cada accidente inevitable hay rostros, decisiones y omisiones.
y que si no se mantiene la memoria viva, el sistema se encargará de enterrar todo bajo montañas de papeles y comunicados oficiales. Ese eco, incómodo e insistente, sigue sonando. Y no se callará hasta que alguien responda la pregunta más temida: ¿quién permitió que todo esto pasara? El 10 de septiembre quedó grabado en la memoria de Iztapalapa como el día en que el cielo ardió. Pero conforme pasaron las semanas, el fuego real fue reemplazado por otro, el de la indiferencia. Lo que en un inicio parecía un escándalo imposible de ocultar, terminó difuminándose en un silencio cuidadosamente administrado. Al principio hubo investigaciones anunciadas con gran ruido. La ASEA prometió revisiones extraordinarias, la Secretaría de Energía habló de auditorías, y el gobierno local aseguró que no habría perdón para nadie. Pero con el tiempo, esas palabras se convirtieron en comunicados escuetos y después en silencio absoluto. Las familias de las víctimas siguieron tocando puertas. Querían justicia, indemnizaciones, castigos. En respuesta, recibieron lo mismo de siempre: trámites interminables, papeles que se perdían misteriosamente, reuniones canceladas a última hora. Mientras tanto, la empresa continuaba operando como si nada hubiera pasado. Sus pipas seguían circulando, sus contratos seguían activos, y los mismos funcionarios que prometieron sanciones miraban hacia otro lado. El desenlace más cruel fue el de las aseguradoras. Después de meses de espera, muchos afectados recibieron la notificación de que no había cobertura aplicable. La explicación era técnica, pero en palabras simples significaba esto: las pólizas eran inútiles. El costo de la tragedia recayó en los propios damnificados y en apoyos públicos mínimos que apenas cubrieron una fracción de las pérdidas. Y aunque algunos periodistas insistieron en mantener vivo el tema, la maquinaria del olvido hizo su trabajo. Nuevas noticias, nuevas crisis, nuevos escándalos ocuparon la atención mediática. El infierno de Zaragoza fue relegado a un archivo más en la lista interminable de tragedias mexicanas sin justicia. Detrás de ese desenlace hay un patrón claro: pactos silenciosos entre empresa y autoridad. Pactos que garantizan impunidad a cambio de favores económicos y políticos. Pactos que aseguran que, tarde o temprano, la indignación ciudadana se desgaste. El fuego se apagó, sí, pero no el que consumió a las víctimas, sino el que pudo haber transformado el sistema. El desenlace oculto es que nada cambió. Y esa es quizá la lección más dolorosa: en un país donde la corrupción está enraizada, incluso el infierno puede olvidarse. No hay vuelta atrás cuando averiguas lo que realmente sucedió bajo el puente de la Concordia. No fue solo una pipa volcada, no fue solo un accidente. Fue una crisis de sistema. Un sistema que favorece documentos rotos antes que vidas rotas, un sistema que protege empresas con historial cuestionable más que a las víctimas que piden justicia. Transportadora Silsa, parte de Grupo Tomsa, asumió públicamente que tenía pólizas de seguro y denunció emergencia jurídica. Pero la ASEA sostiene que esas pólizas no estaban registradas, o que los registros no estaban actualizados. En los hechos, solo un cronograma de promesas y un desfile de trámites burocráticos. Las familias siguen esperando lo que deberían tener derecho ya: reparación digna, reconocimiento y sanción clara. El discurso institucional prometía responsabilidad, pero lo que ha demostrado hasta ahora es evasión. Lo sabemos: las grietas en la versión oficial, los documentos filtrados, los testimonios que nunca deberían haber sido ignorados, todo esto revela lo que muchas voces ya intuían: si no existen mecanismos reales de sanción, transparencia y vigilancia, ocurren tragedias. Peores aún, cuando quienes tienen el deber de prevenirlas forman parte del problema. El saldo es doloroso: muertos, heridos, viviendas dañadas, vidas truncadas. Y más allá del daño tangible, lo que se destruye es la confianza, en las autoridades, en las regulaciones, en la idea de que en este país puede prevalecer la justicia sobre el privilegio. Hay heridas que no cierran con apoyos bendecidos por medios oficiales ni con declaraciones que se olvidan en ruedas de prensa. ¿Y qué sigue? Lo esencial es que no bastan las promesas. Se necesitan leyes claras que obliguen registro de seguros, inspecciones reales que no puedan comprarse, sanciones ejemplares que disuadan futuros abusos. También fiscalías independientes, ciudadanos exigentes, medios que no cedan ante la presión, transparencia en cada fase del transporte de materiales peligrosos. La sociedad tiene el derecho de saber quién firmó los permisos express, quién autorizó esas rutas, bajo qué criterio se permitió circular esa pipa sin verificar sus partes más críticas. El deber de los responsables es responder. Y el costo de la omisión es demasiado alto para dejarlo pasar como un capítulo más. En Narcocorrientes creemos que informar no es solo narrar tragedias, sino encender luces en los rincones donde la corrupción se oculta. No queremos que esto sea otra historia que se borra con la memoria. Queremos que sea un llamado de alerta.
Que las familias de Rosa, Martín, Alicia, de todos los que sufrieron, sean escuchadas. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que hay: negligencia estructural, corporaciones blindadas, autoridades cómplices. No es simplemente indignante, es urgente. Y la pregunta que te dejo es esta: ¿cuántas historias como esta siguen esperando a ser reveladas? Si valoras lo que hacemos, comparte este video. No permitas que esto se olvide. Suscríbete para no perder los próximos capítulos, donde continuaremos tras las pistas que otros intentan enterrar. Dale like, comenta qué te pareció lo que descubriste hoy. Cuanta más visibilidad tenga, más presión hay para que haya justicia. Hasta la próxima, mantente alerta, mantente crítico. Porque en un país donde todo parece posible, lo peor que puede pasar es que nos acostumbremos al silencio.